Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba sin forma y vacía. Ese versículo que has oído cientos de veces contiene una palabra en hebreo que ha intrigado a eruditos por milenios. Hayetá, que puede significar estaba, pero también se convirtió. La diferencia es monumental. Estaba sin forma, sugiere el inicio. Se convirtió en sin forma, sugiere que algo existió antes y fue destruido. Antes de continuar, respóndeme en los comentarios. ¿Ya habías notado esa ambigüedad en el texto? Porque lo que te voy a mostrar en los próximos minutos va a cambiar completamente cómo lees el Génesis. Y cuando descubres que textos antiguos hablan explícitamente de eras completas antes de Adán, de civilizaciones olvidadas y planes divinos que precedieron al Edén, la historia que pensabas conocer se transforma en algo mucho más vasto y perturbador. Vamos a empezar no con teorías, sino con el propio texto. Abre cualquier Biblia en el primer capítulo de Génesis y encontrarás algo que ha generado debate teológico intenso por más de 2000 años. El segundo versículo dice: la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Parece simple lo suficiente, ¿verdad? Una descripción del estado inicial del planeta antes de que la creación organizada comience. Pero cuando examinas el hebreo original, una complejidad fascinante emerge que pocos pastores mencionan en los púlpitos. La palabra traducida como estaba es hayetá en hebreo. Y aquí está donde se pone interesante. Esa misma palabra aparece en otros lugares de la Biblia significando se convirtió o vino a ser. En Génesis capítulo 19, versículo 26, se usa para describir cómo la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. En Génesis capítulo 2, versículo 7, describe cómo el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, ¿por qué en Génesis capítulo 1, versículo 2, decidimos traducir como estaba en vez de se convirtió? La elección no es neutral. Ella lleva implicaciones teológicas enormes. Piensa conmigo. Si lees la tierra se convirtió en sin forma y vacía, ¿qué eso implica? Escribe tu respuesta en los comentarios antes de que yo revele. Eso sugiere que hubo un estado anterior, que algo existió, fue organizado, tenía forma y plenitud, y entonces algún evento catastrófico lo transformó en caos. Esa no es una idea radical moderna inventada por teóricos de la conspiración. Es un debate que remonta a los primeros comentadores bíblicos. El Targum de Onkelos, una traducción aramea del siglo I o II después de Cristo, ya reflexionaba sobre esas ambigüedades. Comentadores medievales judíos como Rashi e Ibn Ezra debatieron exactamente ese punto hace casi 1000 años. Pero hay más. La expresión hebrea tohu vabohu, traducida como sin forma y vacía, es extremadamente rara en la Biblia. Ella aparece solo 3 veces en todo el Antiguo Testamento, y en las otras 2 veces, en Isaías capítulo 34, versículo 11, y Jeremías capítulo 4, versículo 23. Ella describe no un estado original, sino el resultado de juicio divino. No es un comienzo neutral, es una condición de devastación después de algo haber sido destruido. Espera.
Si tohu va bohu siempre significa destrucción en otros contextos bíblicos, entonces, ¿qué exactamente fue destruido antes de Génesis capítulo 1, versículo 3? Agárrate esa pregunta porque se pone aún más extraño. Observa la estructura de la narrativa. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Tiempo perfecto. Acción completa. Dios creó. Listo. Pero entonces, inexplicablemente, versículo 2, y la tierra estaba, o se convirtió, sin forma y vacía. ¿Qué ocurrió entre esos dos versículos? ¿Por qué no pasamos directamente de Dios creó a Dios dijo, sea la luz? Teólogos llaman a esto teoría del intervalo, o gap theory, la idea de que hay un período de tiempo no especificado, posiblemente enormes eras, entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Esa teoría no es fringe o marginal. Fue defendida por eruditos respetados como G. H. Pember en el siglo XIX, Thomas Chalmers, uno de los fundadores de la Free Church of Scotland, e incluso aparece en las notas de la Biblia de referencia a Scofield, una de las Biblias de estudio más influyentes del cristianismo evangélico americano. Ellos argumentaban que Génesis capítulo 1, versículo 1, describe la creación original perfecta. Entonces algo ocurrió, una rebelión, un cataclismo, un juicio que devastó la tierra. Y lo que llamamos creación en 6 días es en realidad una recreación, una restauración de un mundo que ya había existido en forma completa y organizada. ¿Esto tiene sentido para ti? ¿O suena como interpretación forzada? Deja tu opinión honesta en los comentarios, porque quiero saber si estás siguiendo hasta aquí. Ahora, puedes estar pensando, esto es solo interpretación creativa de un texto ambiguo. Y sería justo pensarlo así, excepto por un detalle crucial. Cuando vas más allá del Génesis y examinas otros textos bíblicos y extrabíblicos, encuentras referencias explícitas a eventos cataclísmicos que precedieron la creación de Adán. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and $4.30.26. See app for details. Hattaday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Hattaday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Hattaday. Hattaday, bring it on. No son alusiones vagas, son descripciones detalladas de mundos anteriores, de seres que habitaron la Tierra antes de la humanidad, de planes divinos que existieron en eras más allá de nuestra comprensión temporal. Ezequiel capítulo 28, por ejemplo, describe un ser querubínico adornado con piedras preciosas que estaba en Edén, huerto de Dios, y que andaba entre piedras de fuego. Pero ese ser claramente no es Adán. Es descrito como habiendo sido creado perfecto, pero que se corrompió a través del orgullo. Muchos intérpretes lo identifican como Lucifer antes de su caída. Pero nota, él estaba en Edén, un Edén que ya existía.
un huerto divino anterior a la narrativa que conocemos. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, habla de alguien que cayó del cielo y que dijo: «Subiré a los cielos, sobre las estrellas de Dios enalteceré mi trono». Nuevamente, eso apunta a eventos cósmicos dramáticos que ocurrieron antes de la creación humana, descrita en Génesis capítulo 2. Entonces aquí está donde llegamos. El propio texto bíblico contiene anomalías lingüísticas que sugieren catástrofe anterior. Teólogos respetados a lo largo de la historia identificaron esas anomalías y propusieron un intervalo entre los versículos. Y otros textos bíblicos hacen referencia a eventos dramáticos que precedieron a Adán. Pero, ¿y si te dijera que hay textos antiguos, preservados por comunidades religiosas por miles de años, que describen explícitamente qué ocurrió en ese intervalo? Textos que hablan de civilizaciones enteras, de seres avanzados, de múltiples eras de creación. Es exactamente eso lo que vamos a explorar ahora. Y cuando oyes lo que esos textos dicen, el silencio del Génesis sobre ese periodo comienza a parecer mucho menos accidental. Si estás pensando, esto suena como ciencia ficción, lo entiendo completamente. Pero estamos a punto de entrar en textos que tienen más de 2000 años de antigüedad, preservados por comunidades religiosas que los consideraban sagrados. Y lo que describen va más allá de cualquier ficción que hayas leído. Vamos a empezar con el libro de Enoc. Y antes de que digas, eso no está en la Biblia, déjame dar contexto. El libro de Enoc fue escrito entre el siglo III y siglo II antes de Cristo. Fragmentos de él fueron encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto, probando que era leído y copiado por comunidades judías de la antigüedad. Es citado en la Epístola de Judas, en el Nuevo Testamento, versículo 14 y 15, lo que significa que los primeros cristianos lo conocían y lo consideraban lo suficientemente importante para referenciar en escritura canónica. Y hasta hoy es considerado canónico por la Iglesia Ortodoxa Etíope. Entonces no estamos hablando de algún texto obscuro sin credibilidad. Estamos hablando de escritura que moldeó el pensamiento religioso por siglos antes de ser excluida del canon occidental. El libro de Enoc, capítulo 6, describe algo extraordinario. Él habla de vigilantes, seres angélicos que descendieron a la tierra en los días de Yared, padre de Enoc. Pero aquí está el detalle crucial. Eso ocurrió mucho antes del diluvio de Noé, mucho antes de la multiplicación de la humanidad, descrita en Génesis capítulo 6. Esos vigilantes vieron a las hijas de los hombres y las hallaron hermosas, descendiendo para casarse con ellas. ¿Ya te has preguntado quiénes eran los hijos de Dios mencionados en Génesis capítulo 6, versículo 2? Deja tu teoría en los comentarios. Pero el libro de Enoc va mucho más allá de la narrativa del Génesis. Él describe cómo esos vigilantes enseñaron a la humanidad conocimientos avanzados. Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas, tecnología militar. Él enseñó a las mujeres el arte de embellecerse con cosméticos y joyas. Otro vigilante llamado Shemyaza enseñó encantamientos y el corte de raíces, farmacología primitiva o magia. Baraquel enseñó astrología. Cocabiel enseñó astronomía. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes, meteorología. Piensa en lo que eso implica. No estamos hablando de evolución cultural gradual.
Estamos hablando de transferencia deliberada de conocimiento de seres avanzados a una humanidad primitiva. Y el texto deja claro, eso no era parte del plan original. Era transgresión, era revelación de secretos eternos que los humanos no debían conocer aún. El resultado: caos, violencia, corrupción generalizada y eventualmente el juicio divino a través del diluvio. Pero espera, si esos vigilantes cayeron y fueron juzgados, ¿de dónde vinieron originalmente? ¿Cuál era su propósito antes de la rebelión? El texto no lo deja explícito, pero las implicaciones son claras. Había un orden establecido, un sistema funcional con seres celestiales cumpliendo funciones específicas. Una estructura que precedió a la humanidad adámica. Ahora vamos al libro de los Jubileos, otro texto antiguo encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto. Los Jubileos presentan una cosmología aún más compleja. En el capítulo 2, él describe que, en los primeros 6 días de la creación, Dios no creó solo el mundo físico. Él creó a los ángeles, incluyendo los ángeles de la presencia y los ángeles de la santificación. Pero también, y esto es fascinante, Él creó los espíritus de varias categorías. El texto dice, porque en el primer día Él creó los cielos que están arriba, y la tierra y las aguas, y todos los espíritus que sirven delante de Él. Espíritus que sirven. Una jerarquía celestial completa existiendo desde el primer día, mucho antes de que Adán fuera formado en el capítulo 2. Pero los Jubileos van más lejos. En el capítulo 4, versículo 15, él menciona que después del diluvio, cuando Noé ofreció sacrificios, los espíritus malignos intentaron desviar a los descendientes de Noé. ¿De dónde vinieron esos espíritus malignos? El texto los conecta a los vigilantes caídos y sus descendientes, los Nefilim. Pero implica que su influencia ya era antigua, ya era parte de un conflicto mucho más antiguo que la narrativa humana. ¿Puedes imaginar que antes de Adán ya había una guerra espiritual ocurriendo? ¿Cómo eso cambia tu comprensión del Edén? Comenta. Las tradiciones rabínicas van aún más profundo. El Talmud, Tratado Sanedrín, folio 38b, contiene una discusión fascinante entre rabinos sobre mundos anteriores. Rabí Abau afirma que Dios creó y destruyó múltiples mundos antes de crear el nuestro, diciendo, «Este me agrada, aquellos no me agradaban». El Midrash Bereshit Rabbah, capítulo 3, sección 7, elabora esa idea. Él compara a Dios con un rey que tenía copas de cristal. El rey probaba las copas golpeándolas. Si golpeaba muy fuerte, se rompía. Si golpeaba muy suave, la copa no resonaba. Entonces, él encontraba el equilibrio perfecto. De la misma forma, Dios creó y destruyó mundos hasta encontrar el equilibrio correcto. Nuestro mundo. Esto no son interpretaciones modernas. Son discusiones teológicas del siglo III al V después de Cristo, preservadas en las academias talmúdicas de Babilonia y Palestina. Rabinos debatiendo seriamente la posibilidad de creaciones múltiples, de experimentos divinos, de eras que existieron y terminaron antes de la nuestra. Entonces vamos a recapitular lo que tenemos hasta ahora. Un texto bíblico con anomalía lingüística sugestiva. Libro de Enoc, describiendo vigilantes que cayeron y corrompieron a la humanidad. Libro de los Jubileos, hablando de jerarquías espirituales creadas antes de Adán. Tradiciones rabínicas discutiendo mundos anteriores que fueron destruidos. Pero aquí está la pregunta que nadie responde.
Si hubo eras anteriores, si hubo civilizaciones o órdenes angélicas que precedieron a Adán, ¿qué construyeron ellas? ¿Qué evidencias dejaron? Porque si estamos hablando de periodos potencialmente vastos, de tiempo, de seres con conocimiento avanzado, de estructuras divinas establecidas, algo debería haber quedado, ¿verdad? Es exactamente ahí donde la historia se pone verdaderamente perturbadora. Porque cuando comienzas a buscar, lo encuentras. Y lo que encuentras levanta más preguntas que respuestas. Imagina que estás leyendo el libro de Job, capítulo 38. Dios está confrontando a Job, haciendo preguntas retóricas para mostrar la limitación del conocimiento humano. Y en el versículo 4, Dios pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y entonces, versículo 7, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios se regocijaban. Espera, cuando Dios fundaba la tierra, ¿ya había hijos de Dios presentes, cantando y regocijándose? ¿Quiénes eran esos seres? Y más importante, ¿qué estaban haciendo allí? Ese pasaje es uno de los indicios más claros de que la creación física no fue el primer acto divino. Había testigos, había una asamblea celestial observando, celebrando la fundación de la tierra. Y esos hijos de Dios, en hebreo Bene Elohim, son mencionados múltiples veces en el Antiguo Testamento, siempre en contextos que sugieren seres angélicos o divinos. En Job, capítulo 1, versículo 6, leemos: en un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos. Entonces había un consejo divino, reuniones celestiales, una estructura administrativa cósmica, y Satanás tenía acceso a ella. Eso implica que antes de su caída completa, él era parte de ese orden. Esto te sorprende. ¿Imaginaste que había un consejo divino operando en los bastidores de la historia bíblica? Comenta si esto es nuevo para ti. Pero vamos más allá de los textos y entramos en territorio más especulativo, pero aún basado en evidencias documentadas. Si realmente hubo periodos vastos antes de Adán, si realmente hubo seres avanzados operando en la Tierra, sería razonable esperar algún tipo de vestigio físico, ¿verdad? Aquí entramos en un debate fascinante que ha dividido a arqueólogos, teólogos e historiadores por décadas. Las llamadas anomalías arqueológicas, estructuras alrededor del mundo que parecen desafiar nuestra comprensión de cronologías establecidas. Toma Göbekli Tepe, en Turquía. Descubierta en 1994, data de aproximadamente 9500 a.C., que es cerca de 6000 años antes de Stonehenge y 5500 años antes de las primeras ciudades sumerias. Pero no es solo una colección de piedras. Son pilares de caliza masivos, algunos pesando 16 toneladas, organizados en círculos complejos, decorados con esculturas intrincadas de animales. ¿El problema? Según la narrativa histórica convencional, en 9500 a.C., los humanos eran cazadores-recolectores nómadas. Ellos no tenían tecnología para cortar, transportar y erigir piedras de esa magnitud. Ellos no tenían organización social compleja lo suficiente para coordinar cientos de trabajadores. Y, teóricamente, ellos no tenían razón para construir templos elaborados, porque la religión organizada aún no existía. Entonces, ¿quién construyó Göbekli Tepe? Y si la respuesta es no lo sabemos, entonces, ¿qué más no sabemos sobre cronologías antiguas? Ahora,
Para ser absolutamente claro, no estoy diciendo que Göbekli Tepe fue construido por ángeles caídos o vigilantes. Eso sería especulación irresponsable. Lo que estoy diciendo es que estructuras como esa fuerzan a los arqueólogos a reconsiderar premisas establecidas sobre el desarrollo humano. Y cuando tienes textos antiguos hablando de conocimiento avanzado, siendo transmitido a humanos primitivos, y tienes estructuras que desafían cronologías establecidas, vale la pena preguntar: ¿estamos haciendo las preguntas correctas sobre el desarrollo humano? No estoy conectando los puntos definitivamente. Estoy sugiriendo que tal vez los puntos estén más cerca de lo que la narrativa convencional admite. ¿Crees que civilizaciones antiguas eran más avanzadas tecnológicamente de lo que pensamos? ¿O hay otra explicación? Quiero oír tus teorías. Pero lo más intrigante no son solo las piedras gigantes, son las leyendas. Casi toda cultura antigua que construyó estructuras megalíticas tiene mitos de gigantes o dioses que las erigieron. Los maoríes hablan de una raza anterior, los sumerios de los Anunnaki, los griegos de los titanes, y la Biblia, Números capítulo 13, versículo 33. También vimos allí gigantes, y éramos a nuestros propios ojos como langostas. ¿Coincidencia? ¿Memoria cultural distorsionada? ¿O memoria colectiva de algo real? Volviendo a los textos como el libro de Enoc, capítulo 8, describe cómo Azazel enseñó a los hombres a trabajar metales, a hacer armaduras y armas. Otro vigilante enseñó señales de la tierra, posiblemente minería o conocimiento geológico. Otro enseñó señales del sol, luna y estrellas, astronomía precisa que permitiría construcciones alineadas con eventos celestes. Göbekli Tepe tiene alineamientos astronómicos precisos. Stonehenge también. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Wreck your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance, just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. Las pirámides de Egipto, estructuras megalíticas alrededor del mundo. Todas demuestran conocimiento astronómico sofisticado que, teóricamente, humanos primitivos no deberían poseer. Pero, ¿y si poseían? ¿Y si ese conocimiento no fue desarrollado gradualmente a través de milenios, sino transmitido rápidamente por alguien? Por seres que, según textos antiguos, observaron la fundación de la Tierra y entendían los movimientos celestes desde el principio. Nuevamente, no estoy afirmando que esa es definitivamente la respuesta. Estoy preguntando, ¿por qué descartamos esa posibilidad cuando tenemos textos documentados hablando exactamente sobre ese tipo de transferencia de conocimiento? Yo sé, esto es mucho. Si te estás sintiendo abrumado, está bien. Pausa el video. Relee Génesis capítulo 1 con ojos nuevos. Busca las anomalías por ti mismo, porque lo que vamos a explorar ahora, el propósito detrás de todo esto, es aún más profundo. Y vas a querer estar mentalmente preparado. La teoría preadamita gana fuerza cuando consideras que tal vez
Algunas de esas estructuras no fueron construidas por descendientes de Adán. Tal vez fueron construidas por civilizaciones que existieron en el intervalo, en ese período no especificado, entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Civilizaciones que después fueron destruidas en el cataclismo que dejó la tierra Tohu Vabohu, sin forma y vacía. Pero aquí está donde la historia gana una dimensión completamente diferente. Porque si hubo civilizaciones anteriores, si hubo un orden establecido que fue destruido, entonces la pregunta inevitable es ¿por qué? ¿Cuál era el plan original? ¿Qué salió mal? Y más importante, cuando Dios creó a Adán, cuando estableció el Edén y colocó a la humanidad en él, ¿estaba reintentando algo? ¿Estaba tratando de nuevo? Porque si la respuesta es sí, entonces todo lo que pensábamos saber sobre propósito, sobre caída, sobre redención, necesita ser completamente recontextualizado. Y es exactamente eso lo que vamos a explorar ahora, el plan primordial que existió antes del plan que conocemos. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación. No durante, no después, antes. Eso significa que había un plan operando en un nivel que trasciende completamente la creación física que conocemos. Vamos a desacelerar y pensar teológicamente por un momento. Si Dios es eterno, entonces sus planes también lo son. Pero aquí está el paradoxo. El Génesis presenta la creación como si fuera el inicio de todo. En el principio, Dios creó. ¿Pero principio de qué exactamente? ¿Del tiempo físico? ¿De la materia? ¿O solo del capítulo específico que involucra a la humanidad? Juan capítulo 1, versículo 1, nos da una pista. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Nota el tiempo verbal. Era. No, se convirtió. El verbo, el logos, ya existía en el principio. Antes de la creación material, había actividad divina. Había Dios en relación trinitaria consigo mismo. Había deliberación. Había plan. Proverbios capítulo 8, versículos 22 a 31, presenta a la sabiduría personificada diciendo: El Señor me poseía en el principio de sus caminos. Desde la eternidad fui ungida, desde el principio, antes del comienzo de la tierra. Cuando Él preparaba los cielos, allí estaba yo. Esto te hace pensar, ¿cuánto tiempo Dios pasó planeando antes de ejecutar? ¿Millones de años? ¿Eternidad? El concepto hace que tu cabeza duela. Comenta. Y si llegaste hasta aquí, deja la palabra Ayetá en los comentarios para que yo sepa que estás realmente siguiendo. Porque lo que viene ahora va a recompensar tu atención. Aquí entra la teoría teológica que algunos llaman Consejo Divino Eterno. Eso, la idea es que antes de cualquier creación física había una decisión trinitaria. Un plan establecido sobre cómo la realidad se desdoblaría. Y ese plan tenía múltiples fases, múltiples etapas, múltiples eras, si quieres. Isaac Lapeyre, un teólogo francés del siglo XVII, fue uno de los primeros eruditos modernos en proponer formalmente la teoría preadamita. En 1655 publicó Prae-Adamitae, preadamitas, argumentando que había personas viviendo en la Tierra antes de Adán. ¿Su base? Anomalías textuales que ya discutimos, pero también cuestiones prácticas. ¿De dónde Caín sacó a su esposa? ¿Quiénes eran las personas de la tierra de Nod, a donde él fue después de matar a Abel?
¿Por qué él estaba con miedo de ser muerto por extraños si solo existía la familia de Adán? La Peyrère fue perseguido por esas ideas. Su libro fue quemado públicamente. Él fue forzado a retractarse. Pero aquí está lo que muchos no entienden. La Peyrère fue perseguido no porque su teoría era absurda, sino porque era peligrosa. Si hubo personas antes de Adán, eso implicaba que no todos los humanos descendían de él. Y si no todos descendían de Adán, entonces no todos heredaban pecado original de la misma forma. Y eso destruía fundamentos de la doctrina de redención, como se entendía en esa época. No es que él estaba equivocado teológicamente, es que él estaba haciendo preguntas que la Iglesia no estaba preparada para responder. Pero la teoría no murió. Resurgió repetidamente a lo largo de los siglos siguientes, porque las preguntas que levanta son legítimas. Y aquí está la cuestión más profunda. Si Dios creó civilizaciones antes de Adán, y esas civilizaciones fallaron, entonces la creación de Adán no fue un primer experimento, fue un nuevo intento. Y eso transforma completamente cómo entendemos la caída. Piensa en la narrativa tradicional. Dios crea a Adán y Eva perfectos, los coloca en un huerto perfecto, les da una regla simple y ellos fallan. La humanidad cae, el pecado entra en el mundo y toda la historia subsiguiente es sobre redención de esa caída. Pero, ¿y si la caída de Adán no fue la primera caída? ¿Y si fue un patrón recurrente? Lucifer cae antes de Adán. 1/3 de los ángeles cae con él. Según una interpretación común de Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, que habla de la tercera parte de las estrellas, siendo arrastradas, frecuentemente entendido como referencia angélica. Los vigilantes caen cuando se rebelan contra sus instrucciones y se mezclan con humanos. Civilizaciones enteras son destruidas en el diluvio porque toda intención de los pensamientos del corazón era solo mal continuamente. Según Génesis capítulo 6, versículo 5, caída. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Tras caída. Entonces, cuando Dios crea a Adán, Él ya sabe lo que va a ocurrir. No porque Él programa el fracaso, sino porque Él da verdadero libre albedrío. Y libre albedrío siempre incluye la posibilidad de rebelión. Romanos capítulo 8, versículo 20, dice que la creación fue sujetada a vanidad, no por su voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó. Eso es fascinante. La creación en sí está en estado de vanidad, futilidad, frustración, incompletitud, no por elección propia, sino porque fue sujetada. ¿Por quién? Por Dios. ¿Por qué? El versículo continúa. En esperanza, puedes aceptar que tal vez el mundo fue deliberadamente creado incompleto, con posibilidad de fracaso, porque sólo así podría haber elección real. Eso cambia algo para ti.
El plan primordial, entonces, no era crear robots perfectos que obedecen por programación. Era crear seres con capacidad de elección genuina, sabiendo que elección genuina significa que algunos elegirán mal. Y el plan siempre incluyó redención. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, habla del Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. O, dependiendo de cómo puntúes el griego, de los nombres escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Ambas lecturas soportan la misma verdad profunda. El plan redentor no fue una improvisación divina después de que Adán fallara. Fue establecido antes de la fundación. Léelo de nuevo. El Cordero fue muerto desde la fundación del mundo, no en el siglo I, desde la fundación. El sacrificio redentor de Cristo ya estaba operando retroactivamente a través de todas las eras, todas las creaciones, todos los períodos que puedan haber existido antes de nuestra era actual. Eso significa que, si hubo seres preadámicos que cayeron, la redención estaba disponible para ellos también. Si hubo vigilantes que se rebelaron, el plan redentor los cubría. Si hubo civilizaciones destruidas, la misericordia divina operaba incluso allí. El plan primordial es este: crear seres con libertad genuina. Permitir que esa libertad sea probada a través de múltiples eras y contextos, y proveer redención para todos los que elijan aceptarla, independientemente de cuándo o dónde existieron. Pero aquí está la vuelta final que nadie espera. Si ese es el plan, si múltiples eras y múltiples creaciones son parte del proyecto divino, entonces la pregunta que debería mantenernos despiertos por la noche no es ¿qué ocurrió antes de Adán? La pregunta es, ¿estamos en la última era? ¿O habrá otras después de nosotros? Porque si el patrón es crear, permitir elección, ofrecer redención, y entonces renovar para la próxima fase, entonces, ¿qué viene después del Apocalipsis? Puede no ser el fin absoluto. Puede ser solo el fin de este capítulo. ¿Y qué eso significa sobre eternidad, sobre nuestro propósito, sobre a dónde vamos? Es infinitamente más vasto y misterioso de lo que cualquier teología tradicional jamás sugirió. Entonces vamos a hacer la pregunta que todos evitan. Si Dios ya hizo esto antes, creó, permitió fracaso, renovó, ¿cuál es la garantía de que no lo hará de nuevo? De que nuestra era no es solo otro capítulo que eventualmente será cerrado y reescrito. Pedro tuvo la misma pregunta, y la respuesta de él es sorprendente. Segunda Pedro capítulo 3, versículos 5 a 7, dice algo absolutamente crucial. Ellos voluntariamente ignoran que por la palabra de Dios los cielos existieron desde hace mucho tiempo, y la tierra, que fue sacada del agua y en medio del agua, subsiste. Pero los cielos y la tierra que ahora existen por la misma palabra, se reservan como tesoro y se guardan para el fuego. Cielos y tierra que ahora existen, no que siempre existieron, que ahora existen. Eso implica que hubo cielos y tierra anteriores, y habrá cielos y tierra posteriores. No estamos en el único capítulo, somos solo el capítulo actual. Entonces vamos a hacer la pregunta difícil. Si todo lo que exploramos hasta ahora tiene alguna verdad, si realmente hubo eras anteriores a la nuestra, civilizaciones que subieron y cayeron, órdenes angélicas que se rebelaron y fueron juzgadas, planes divinos operando a través de múltiples etapas de creación. ¿Qué eso significa para nosotros? ¿Para nuestro propósito? ¿Para nuestra identidad?
Vamos a empezar con identidad. La narrativa tradicional nos dice que somos descendientes de Adán, que heredamos tanto su naturaleza creada como su naturaleza caída, y que nuestra historia es lineal. Creación, caída, redención, restauración final. Eso nos da una identidad muy específica. Somos los defectuosos que necesitan redención. Pero si somos parte de una historia mucho mayor, si somos herederos de múltiples intentos divinos de crear seres con libre albedrío genuino, entonces nuestra identidad se expande dramáticamente. No somos solo los que cayeron, somos los que aún están siendo probados. No somos el fracaso final. Somos, potencialmente, el intento que puede finalmente funcionar. ¿Esto te empodera o te asusta? Saber que tal vez somos parte de un proyecto mucho mayor de lo que imaginamos. Comenta honestamente. Hebreos capítulo 11, versículo 3, nos da una perspectiva fascinante. Por fe, entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios. Nota, los mundos, plural, no el mundo, los mundos. La palabra griega es aionas. Eras, edades, mundos. Implica multiplicidad. Implica que Dios no creó solo un escenario, sino múltiples escenarios, múltiples oportunidades, múltiples expresiones de su creatividad. ¿Y si cada mundo o era tuvo su propio propósito específico? La era preadámica, si existió, tal vez probó un modelo de gobernanza angélica directa. Tal vez exploró qué ocurre cuando seres puramente espirituales tienen autonomía sobre Are you stuck staring at your W-2? Are tax refund worries holding you back? You probably have FOMO, the fear of messing up. The fix? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They find every credit and deduction to help you get every refund dollar you deserve, or your money back. It's time to overcome your fear of messing up and get your taxes done right. Start filing today in the Credit Karma app. Creación física. Y cuando eso falló, cuando los vigilantes se corrompieron, Dios introdujo un nuevo modelo. Humanos. Seres híbridos. Parte espíritu, parte materia. Capaces de operar en ambas dimensiones. Nuestra era, entonces, es la prueba del modelo humano, y hasta ahora hemos fallado repetidamente. Génesis capítulo 6, falla tan completa que resultó en el diluvio. Babel, falla de unidad que resultó en dispersión. Israel, falla de obediencia que resultó en exilio. Y aún hoy, mira alrededor. Guerra, injusticia, destrucción ambiental, deshumanización. Y mira, voy a ser honesto contigo. Hay días que miro el mundo, para las guerras, la injusticia, el sufrimiento, y pienso, ¿será que nosotros vamos a lograrlo? ¿O somos otra era destinada al colapso? Y no tengo respuesta definitiva, pero lo que esos textos antiguos me enseñaron es que el colapso nunca es el fin, es transición, y eso me da esperanza incluso en los días más oscuros. Pero aquí está la esperanza radical. Si eras anteriores fallaron y fueron renovadas, entonces nuestra falla no es el fin. Es parte del proceso, y lo que viene después no es castigo eterno, sino transformación. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 a 5, describe nuevos cielos y nueva tierra, porque los primeros cielos y la primera tierra pasaron. Y una voz del trono declara: He aquí, hago nuevas todas las cosas. Nuevas, no reparo las viejas. Hago nuevas. Eso es consistente con el patrón que vimos. Cuando una era se completa, cuando su propósito es cumplido o su falla es total, Dios no remienda, Él renueva. Él crea nuevo, y lo que se preserva no es la estructura física,
sino los seres que eligieron alineamiento con el plan divino. Enoc no murió, fue transpuesto. Elías no murió, fue llevado al cielo. Jesús resucitó y ascendió. Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, sobre una transformación instantánea. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Transformados. No aniquilados y recreados. Transformados. Nuestra esencia, nuestra identidad, preservada pero transfigurada para existir en la próxima era. Esto cambia cómo vives hoy. Saber que estás siendo preparado no solo para eternidad estática, sino para participación en eras futuras de creación divina. Y aquí está la implicación más profunda de todas. Si Dios opera a través de múltiples eras, cada una con su propio carácter y propósito, entonces lo que llamamos eternidad puede no ser un estado final estático, sino una sucesión infinita de nuevas creaciones, nuevas exploraciones, nuevas expresiones de la creatividad divina. No estaremos flotando en nubes tocando arpas. Estaremos participando activamente de la continua obra creadora de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, dice que reinaremos por los siglos de los siglos. ¿Reinar sobre qué? Sobre nuevas creaciones, sobre nuevos mundos, sobre eras que aún no han sido inauguradas. Efesios capítulo 2, versículo 7, dice que Dios nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. En los siglos venideros, plural, múltiples eras futuras. Y nuestro propósito a través de esas eras no es ser receptores pasivos de bendición, sino demostraciones activas de la gracia transformadora de Dios. Si esto es verdad, entonces cada elección que hacemos ahora, en esta era, no es solo sobre destino personal. Es entrenamiento, es preparación. Estamos siendo moldeados, refinados, preparados para responsabilidades mucho mayores en eras futuras. ¿Recuerda de dónde empezamos? Hayetá, estaba o se convirtió. Esa palabra ambigua que abrió esta jornada entera. Ahora, después de explorar textos antiguos, teorías olvidadas, misterios arqueológicos e implicaciones teológicas, esa ambigüedad no parece más un problema. Parece una pista deliberada. Porque Génesis capítulo 1, versículo 2, tal vez nunca, fue sobre comienzo absoluto. La tierra se convirtió en sin forma y vacía. Tal vez ese versículo no es sobre comienzo, es sobre recomezo, es sobre renovación después de colapso, es sobre Dios nunca desistiendo, nunca abandonando su proyecto, siempre dispuesto a intentar de nuevo, siempre proveyendo nueva oportunidad. Y si eso es verdad para la tierra, es verdad para nosotros. No importa cuántas veces fallamos, cuántas veces la creación entra en tohu vabohu, caos y desolación. Dios dice, sea la luz. Y la luz surge. El orden emerge del caos. El propósito surge de la futilidad. Las civilizaciones preadámicas, si existieron, no son advertencia de que estamos condenados a repetir sus errores. Son promesa de que incluso cuando eras enteras fallan, el plan divino continúa. La redención permanece disponible. La renovación es siempre posible. Tú eres parte de una historia infinitamente mayor de lo que imaginaste. Una historia que comenzó mucho antes de Génesis capítulo 1, versículo 1, y que continuará mucho después de Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Y tu rol en esa historia
no es accidente. Es diseño deliberado de un Dios que crea a través de eras, que renueva a través de catástrofes y que nunca, jamás, desiste de su creación. Entonces dime en los comentarios, ¿esta perspectiva cambia algo para ti? ¿Te da más esperanza? ¿Más preguntas? ¿Más confusión? Quiero saber dónde estás en esta jornada. Y si este video abrió tu mente a posibilidades que nunca consideraste, compártelo con alguien que también necesita tener su perspectiva expandida. Porque si hay algo que aprendimos explorando esas narrativas antiguas, esas teorías olvidadas, esas interpretaciones suprimidas, es que la historia siempre fue mayor, más rica, más misteriosa de lo que cualquier versión simplificada puede capturar. Y cuando abrazamos esa complejidad, cuando hacemos las preguntas difíciles, cuando exploramos los silencios del texto, tanto como lo que está explícito, descubrimos un Dios infinitamente más creativo, más paciente, más comprometido con su creación de lo que cualquier teología tradicional jamás sugirió. Las hijas de Eva fueron olvidadas, pero están siendo redescubiertas. Las eras preadámicas fueron suprimidas, pero están siendo reexaminadas. Y tal vez, solo tal vez, el próximo gran descubrimiento sobre nuestros orígenes está esperando ser desenterrado por alguien dispuesto a mirar más allá de lo que siempre se ha dicho, para ver lo que siempre estuvo allí, escondido a plena vista. Esto es consistente con el patrón que vimos. Cuando una era se completa, cuando su propósito es cumplido o su falla es total, Dios no remienda. Él renueva. Él crea nuevo. Y lo que se preserva no es la estructura física, sino los seres que eligieron alineamiento con el plan divino.